Bienvenidos a Rony Analiza. Estados Unidos, crece la duda razonable y la inquietud por el fraude. Y lo que pasa es que los partidarios de Donald Trump el día de hoy colmaron toda la ciudad de Washington, el centro de la ciudad, para manifestarse y demostrar su desconfianza en las autoridades y en los resultados del proceso electoral realizado el día 3 de noviembre en los Estados Unidos. Al momento, prácticamente, las autoridades oficiales de las instituciones electorales en los diferentes estados ya han acumulado una cantidad suficiente de votos del colegio electoral en favor de Joe Biden. El último fue Arizona. De igual manera, el último también en dar sus votos a Donald Trump fue Carolina del Norte. Pero con los resultados como se ven hasta el momento, tomando en cuenta que Georgia todavía no ha hecho su recuento manual, que dijo que está realizándolo a partir del día de ayer, tomando en cuenta eso, aún con todos esos datos, Joe Biden ya sería el virtual ganador. Sin embargo, el día de ayer en la cadena Fox News, la abogada de Donald Trump presentó la siguiente declaración. Veamos. Well, joining us tonight is Sidney Powell, a member of President Trump's legal team, General Flynn's defense attorney, a great American and prominent appellate lawyer. Great to have you with us, Sidney. Let's start with Dominion. A straight-out disavowal of any claim of fraud against the company, its software or machines. Your reaction? Well, I can hardly wait to put forth all the evidence we have collected on Dominion, starting with the fact it was created to produce altered voting results in Venezuela for Hugo Chavez, and then shipped internationally to manipulate votes for purchase in other countries, including this one. It was funded by money from Venezuela and Cuba, and China has a role in it also. So if you want to talk about foreign election interference, we certainly have it now. We have staggering statistical evidence. We have staggering testimony from witnesses, including one who was personally in briefings when all of this was discussed and planned, beginning with Hugo Chavez. Aparentemente, la vinculación que existe entre Dominion, la empresa que hizo la provisión del software en las elecciones de los Estados Unidos, viene por el lado de Smartmatic, una tristemente connotada empresa de origen venezolano que también realizó actividades en las elecciones en Bolivia y en diferentes oportunidades, también en Nicaragua, también incluso en México. Y eso es algo que debería preocuparnos a todos los latinoamericanos y, por supuesto, tomando en cuenta de que el parámetro para entender la profundidad del fraude electoral podría ser la situación electoral de Venezuela. Por supuesto, en Venezuela no existen parámetros electorales que tengan credibilidad en absolutamente nada. Y por eso es que ahora la población de los Estados Unidos ha salido a manifestarse, porque no solamente son uno o dos los indicios de la existencia de un fraude, sino que son muchísimos, y tienen ahí un equipo de abogados grande que se está dedicando a demostrarlo en los diferentes estrados judiciales. We love Trump! We love Trump! We love Trump! We love Trump! Oh yeah, there's about a minute. Look at that! On a number of grounds. Let me emphasize the fact that the fake media has for some time said there's no evidence. We've been putting evidence on television every day, including the day after the election.
In this lawsuit, we have over 50 witnesses who will say that the vote count, particularly once the election ended that night, and President Trump was ahead by 800,000 votes in Pennsylvania, the count thereafter was unlawful. It was counted behind closed doors. Republicans were not given an opportunity to see any of the mail-in ballots as required by Pennsylvania law. Pennsylvania law requires that for a ballot to be valid, a mail ballot to be valid, it has to be observed by both sides. We have 55 Republicans ready to testify that they were uniformly corralled and weren't able to see a single ballot. They saw a lot of activity, but no ballot. Every one of those ballots that was cast, that was not examined, is now an illegal ballot, an unlawful vote. And it's in the hundreds at this point. That it's not just in Philadelphia, however. Precisely the same thing was done in Pittsburgh. The only difference is when a court intervened in Philadelphia, they didn't follow the court order, and our people were threatened with arrest if we tried to look at the ballots. Whereas in Pittsburgh, halfway through, they allowed some observation. So the numbers in Philadelphia, the numbers of unlawful ballots in Philadelphia are about twice the number in Pittsburgh. So and in the Republican parts of the state. Just to clarify, Mr. Mayor, if you don't mind, in Philadelphia, I just want to be sure, how far away were these observers kept? Is that the argument there, that they were too far away? They never got closer than 20 feet, which made it impossible for them to see a single ballot. They actually tried to use binoculars, but then the people turned their backs to them. So even with the binoculars, they weren't able to see. This was a deliberate 2.5-day cover up of the ballots. In other words, this could have been done behind closed doors for how open it was. 20 feet away, you cannot see a small ballot. You can't see if it's 500 with the same handwriting, 300 in the same ink, 200 without any identifying envelope. You just see an envelope get thrown away. So in essence, and the most important thing is, the rules here are set by the state legislature. The state legislature demanded that these be done in the presence of Republican and Democrat inspectors. They were not done in the presence of Republican and Democrat inspectors. In fact, a judge in Philadelphia so ruled. And now we're taking it to federal court to declare those ballots unlawful, which they are, and invalid, which they are. And once those are ordered invalid and unlawful. Sure. Así que bueno, juzgue usted. Luego de haber escuchado el argumento del exalcalde de Nueva York y actual abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, ¿qué es lo que realmente podemos creer? Por supuesto que pueden existir dudas razonables e inquietudes valorables para poder pedir que se revisen los resultados. Y la realidad es que sí, la realidad es que hubieron muchos votos por correo que llegaron después de cuando debían haber finalizado, y eso no es precisamente algo que ayude a la democracia, que ayude a la justicia de un proceso electoral justo y transparente. Existen muchas dudas. Existe el software, existen los votos por correo, existen contradicciones internas entre algunas personas, y ahora incluso hay, según lo que se anunció a través de los medios, posibles fiscales electorales que tengan incluso la posibilidad de dar su testimonio sobre actos fraudulentos que ellos personalmente habrían testificado, habrían evidenciado, habrían visto personalmente. Entonces, con todo eso, particularmente creemos que Donald Trump está a un paso de comprobar un triste y verdadero fraude electoral en los Estados Unidos. ¿Afectará de manera terrible a la democracia? Es posible. Pero hay que ver qué es lo que sucede más adelante con las mismas autoridades judiciales, y luego de todas estas manifestaciones que hemos estado viendo, particularmente el día de hoy en Washington. Eso es algo que vale la pena tomar en cuenta, especialmente por aquellas declaraciones que virtió el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Habrá una transición tranquila al segundo mandato de la administración Trump. Cierto, estamos listos. El mundo está viendo lo que está pasando. Vamos a hacer un conteo de todos los votos. Cuando el proceso esté completo, habrá electores seleccionados. Hay un proceso, la Constitución lo establece con bastante claridad. El mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para que el Departamento de Estado esté efectivamente operativo hoy y efectivamente operativo con el presidente que estará en el cargo el 20 de enero será una transición exitosa. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza.